un chalequito en punto de mariposa. Vean qué belleza de chaleco y ya van a ver lo facilísimo que es para hacerlo para todas las tallas, desde la chica hasta la más grande. Ve, ahí está un poquito más formal, preciosísimo. Así que les invito a suscribir para ser notificado, comentar y compartirlo para seguir creciendo esta comunidad. Comenzamos. Quiero que se enamoren de esta puntada de mariposas. Un jardín de mariposas. Vean qué belleza. Hacemos un círculo y comenzamos a tejer y tejer y tejer hasta abastecer según nuestra talla. En mi caso, 20 vueltas para el frente, 20 vueltas para la espalda. Es todo. Cuando terminamos con el mismo hilo, comenzamos a coser la parte de arriba, sacamos el escote, del otro lado cosemos hacia acá. Ya van a ver qué técnica más preciosa. Luego cosemos hacia arriba y de una vez dejamos un acabado de piquillo y punto bajo aquí. Preciosísimo, preciosísimo. Hasta quise agregarle manguitas, pero bueno, vamos a dejarlo así como chalequito. Preciosísimo, muy lindo. Bueno, este va dedicado a Laribel, una prima y seguidora de Costa Rica, que va a aprender a hacerlos, va a mejorar para ponerlos a vender, porque de una vez que yo me lo puse en el momento que lo iba a modelar, y una señora me paró y me dice, ¿dónde lo compró? ¡Qué belleza! Y yo dije, es perfecto para vender. Livianito, pueden hacerlo en hilito delgado. Si lo van a hacer en hilito delgado, podrían gastar 100 gramos. En hilo de 1.5, precioso. Si lo van a hacer en el que yo lo hice de algodón y bambú, necesitan para talla pequeña 2 madejitas. Para talla mediana, 2,5. Grande, 3. Así, un paquetito. ¿Ven? Vea qué color más precioso este. Y bueno, 50 gramos más o menos por talla para que no tengan preocupación de que no les alcance el material. Y ya van a ver qué bonito. Mayor es la talla, más vueltitas le hace. Tiene tamaño de busto grandecito y cintura pequeña. Hace el frente un poquito más grande que la espalda. Es que van a ver qué belleza, cómo se arma. Amor, ganchito 3.5, una tijerita para cortar, algunos marcadores que tal vez necesitemos, pero en realidad ya van a ver qué belleza, belleza. Así que saludos para todos en general y dedicado a Laribel. Saludos y muchas bendiciones para todos. Bueno, vea, para este proyectito vamos a utilizar un ganchito según lo indique el fabricante. Si lo quiere más holgadito, con más movimiento y todo eso, puede usar un ganchito un poquito mayor. Si no, pues el que el fabricante indique. Y si quiere puntitos más detallados, que se definan mejor los puntos altos y las maripositas, yo en este caso, el fabricante dice 4 milímetros y yo estoy usando un 3.75, prácticamente lo mismo, pero ahí nos queda, no como, yo no quiero decir eso, pero no como cartón ni tampoco tan holgadito, tan suelto, para que se aprecie la puntadita. ¿Ven? Aquí he hecho un granny gigante en punto mariposa, 20 vueltas, es bastante rápido y medio económico, casi económico por la puntadita de las maripositas. Este, digámosle que es el frente. Ahora, si su busto es mayor, pues hacemos un poquito más en el frente y, por ejemplo, aquí harían 23 vueltas y en la espalda harían 20 vueltas. Cada motivo o franja de maripositas consiste de 3 vueltas. Van a ver qué bonito. Y aquí tengo la parte alta de lado izquierdo cosido. Cosemos el lado derecho, que ya venimos a esa partecita en un momento. Es que es rapidísimo. Bueno, vamos a hacer cadenitas. ¿Cuántas? Vamos a hacer 4 nada más. 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4. Entramos aquí. Hacemos un deslizado. Y yo, es algo mío, me gusta entrar al círculo. Y vamos aquí y hago un punto bajo. Para que me quede como todos los demás igual. Aquí hacemos 2 cadenitas, entonces el punto bajo y las 2 cadenitas hacen un punto alto. ¿Ven?
Y aquí vamos a rellenar con 15 puntos altos, más este sería 16 puntos altos. ¿Ok? 16 en total. Aquí tenemos el 15 y el 16. ¿Ok? Bueno, ahora 1, 2 y el 3. Hacemos un deslizado por la parte del frente, ¿verdad? Siempre se hace así para que se vea bien bonito. Y aquí vamos a subir con 1, 2, 3 cadenitas que hace un punto alto y 1, 2 para separación, y vamos a entrar aquí y hacemos 1, 2 puntos altos. Ya venimos aquí un momentito y aquí ya nos salimos en este puntito. 1, 2 y 3 y 3. ¿Por qué y 3? Porque el 4 es un aumento. 1, 2, 1, 2, 4 puntos en el mismo punto. 4 puntos, 2 cadenas de separación y volvemos a repetir fuera 3 puntos. 1, 2, 3. En el que dice 4 volvemos a repetir los aumentos. 1, 2, y volvemos a repetir los 3 puntos. ¿Por qué me salen letras en la pantalla y no las necesito? Por ejemplo, no necesito las letras en las pantallas. Cuando se necesitan, pues no queda de más. Ya les digo, 1, 2, 3. En el 4 volvemos a hacer aumento. Estos se quitan en la esquina de la pantalla. Hay unas opciones para quitar los subtítulos. O si no, les pide a alguien que le ayude y ya van a aprender. Porque es necesario para las que no pueden comprender español que tenga los subtítulos. Yo miro videos en idiomas que ni siquiera las letras las puedo entender nada. Bueno, 3 puntos igualmente. Y ahora aquí terminamos. 1. Ahí. 2. Y aquí, este puntito lo voy a contar como un punto para que me quede bien cerradito. 3. Y ahora entramos en el punto que hicimos aquí los aumentos con un punto. Esto va a ser siempre igual hasta el final. 1, 2. En el tercero hacemos un deslizado. Vean qué bonito. Entonces, entre uno y el otro nos tienen que quedar 3 puntos, que es importante. Estos puntos aquí. Vamos a utilizar ya el que viene, este del centro. Así. Vamos a utilizarlo así nomás. Vean, vean, vean qué bonito. Entramos aquí y hacemos un punto bajo, 1, 2 cadenas y 2 de separación. Y volvemos a entrar aquí. Y hacemos 2 puntos. Un momentito que se me enredó el hilo. Ahí. Entramos 2 puntos. Disculpen. Y aquí no hacemos nada más que esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas. Y vamos hasta la esquina. ¿Ven? De una vez. De una vez. 1, 2. Enamorada de la puntada. Vean, se explotó este poquito aquí. Enamorada de la puntada de, como se le dice, a primera vista. La miré en Pinterest y de una vez dije, la comienzo ya. Aquí me disculpo por el tiempito, pero
Listo. Ok, de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas. Cargamos. No he cortado el video. Y otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas. Y aquí el último, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Y ahora vamos aquí, entramos en esta partecita y hacemos aquí un punto alto, 1, 2 cadenitas y el punto bajo que cuenta como 3. Entonces una, y en la 2 hacemos aquí un puntito deslizado, deslizamos un poquito más como para quedar en el centro. Y aquí hacemos un punto bajo de nuevo, 1, 2 cadenitas y 2 de separación. Entramos aquí y hacemos aquí 2 puntos altos. Y estos tenemos que rellenarlos ahora. Ya aquí estamos agregando puntos para el futuro. Volver a repetir la misma puntadita. Y volvemos a repetir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y de nuevo vamos hasta aquí y volvemos a rellenar estos puntitos que nos quedan de fuera del aumento. Entramos aquí y volvemos a hacer aumento. 1, 2, 1, 2 y volvemos a repetir lo mismo. 2 puntos. Rellenamos casi iba a moverme sin rellenar los puntitos, que no se olviden. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y volvemos a repetir. Aquí terminamos la última de 6 cadenas. Y igualmente que no se olvide esta partecita, que no vamos a ir hasta aquí, que vamos al primero. De todas maneras lo van a notar inmediatamente diferente si lo hacen, si se saltan así. ¿Ok? Ahora entramos aquí. Buscamos la 3, contando el punto bajo, 1, 2 en la 3. Volvemos a repetir lo mismo. Me deslizo un poquitín. Entro. 1, 2, más 2 de separación. Y aquí se puede decir que es la última y que ya vamos a comenzar a volver a repetir. En un momentito falta la de punto bajo, pero casi. ¿Ven? Aquí tenemos así. Esta formación es la que tenemos. ¿Ven? Ya vamos a armar la mariposita así. 1, 2, 3. Doble lazo. Doble lazo. Y recuerda las que les dije aquí que íbamos a utilizar. Estas 3 de aquí, pues la del centro. Entramos aquí. ¿Ven? Entramos aquí y aquí abrazamos las hileras de cadenas, las vueltas de cadenas, así con un punto doble alto. 1, 2, 3 y volvemos a rellenar. Se puede decir que ya está terminado, pero por supuesto yo les voy a explicar repeticiones un poquito porque no estamos todavía bien claros, ¿verdad? Con la puntada de la que sigue a continuación. E incluso vamos a hacer un canesú con esta puntada precioso de maripositas. 1, 2, 3. Si Dios nos da sabiduría y salud, ¿verdad? Volvemos. 1, 2, 3. En el 3. ¿Ven? Punto. Doble. Alto. 3 cadenas. Y volvemos a repetir.
lo mismo. Atención que tenga que quedar aquí lo mismo, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, dentro, 6, 1, 2, deslizado. Y ahora va una variante, solamente como para dejar un puntito más disimuladamente. 1, 2 cadenas, vamos aquí, punto bajo. Comenzamos en el primer punto, punto bajo, cada punto bajo. Donde hay 3 cadenitas, 3 puntos bajos. Ya se los muestro un momentito, Pensé que había un hilo, que extraño, pero es que se vino con el otro hilo, ¿ok? Bueno, aquí estamos llegando a la esquinita. Mis amores, que me ponen atención, muchísimas gracias. 2 cadenas y entramos al mismo punto. ¿Ven? Bien. Quiero que vean el desarrollo de las maripositas, porque el patroncito mini hasta ahí llega. Pero yo dije, este patrón da para continuarlo en desarrollo y volver a repetir. Vean que aquí tenemos una mariposita en cada espaciecito. Luego 2, dejando este centro. Luego 3, 4, 5, 6. Y hay el montón de mariposas. Más flores, más mariposas. ¿Ven? Seguimos así entonces. Por supuesto les voy a enseñar bastantito más para montar más y más puntadita. Bueno, aquí estoy llegando al último de punto bajo. Casi último. Aquí tenemos un deslizado, pero me voy a deslizar más hacia el centrito. Un poquitín, porque tenemos que volver a levantar cadenitas. 1, 2, 3 y 1, 2 de separación. Vamos al mismo punto y volvemos a repetir desde el inicio otra vez, pero así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lazamos el ganchito y vamos hasta este último, y aquí volvemos a repetir la mariposita en esta parte. Ahora estos vamos a rellenarlos con 7 puntos. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas y vamos hasta este chiquitín que nos ha quedado aquí, pero igual haciendo la esquina. Muy bien. 1, 2. Preciosísimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta el último. Y volvemos a repetir lo mismo. 3, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y de nuevo repetimos. Aquí estamos montando 2 maripositas. ¿Ven? Aquí teníamos una, ahora vamos a tener 2 maripositas, luego 3, 4. Bueno, así nos va quedando entonces. Vean qué bonito que se va formando. Entonces aquí de último 6 cadenas y vamos hasta el final. Cuando estamos comenzando hasta el final. Ya el máximo, como les dije, son los 6 puntos. ¿Ok? 1, 1, 2. En la tercera,
punto deslizado, deslizamos un poquito más, entramos, punto bajo, 1, 2, 1, 2 de separación y otra vez volvemos a continuar esto que ya es conocido, ¿verdad? Esta ya es conocida en esta partecita que pusimos 2 y 2 aquí para rellenar. Y ahora de nuevo 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas y vamos hasta aquí. Quiero que me comenten y vean qué les pareció estas mariposeras preciosas. Estamos en época de flores y mariposas, porque por ahí tengo un suéter, no sé cuál de los dos se va a publicar primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por ahí les tengo un suétercito en punto de mariposa, chiquillos y chiquillas, ¿ven? Así vamos a continuar en punto de flores, no de mariposa. Flores. Vamos a hacer este. ¿Cómo? Vean. Vamos a repetir lo mismo. Vean cómo sacamos un canesú. Yo lo saco así. Yo agarro el granny, ¿verdad? Y le saco esta parte. No lo tejo. Simplemente tejo esta cantidad de cadenas aquí, por ejemplo, en donde me quepa la cabeza y comienzo a hacer el canesú. Las maripositas, como desde aquí en adelante. Ven, saco un cuadrito donde va la cabeza y de ahí en adelante lo desarrollamos como canesú. Pero lo tengo que hacer escrito. Sacarlo para ponerlo y hacerlo bien para poder hacer ese canesú. O ya sea enfrente y atrás punto cerrado y en las mangas punto mariposa. Ay, 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 ay. ¿Ven? Así es la cosa. Muy bien. Final de la 9. Inicio de la 10. Volvemos a cerrar los lacitos. Ya me adelanté aquí un poquitín. Aquí es lo mismo de siempre, rellenar cada punto, que nos queden 6 puntos en este momento. Igual que los que, vean, 1, 2, 3, los que vamos ahora a utilizar. 1, 2, 3, aquí, para hacer el lacito. En las esquinas nos quedan 6. 1, 2, 3. En esas partes tenemos 7. Y en las esquinas nos quedan 6 para que vayan observando esa parte o no se asusten de que no hay 7 o porque que 7 y así. Bueno, entonces ya volvemos a terminar esta partecita. Igualmente volvemos aquí, terminar de rellenar los 6, que completen los 6, ¿verdad? Vuelvo a repetir, 4, 2, 4, 6. Y así vamos, ven, 2, 4, 6, 2, 4, 6 y así. Voy a darle la vueltita. Bueno, final de la 9. Creo que dije final 10 antes, pero bueno, en caso de es final de la 9. Aquí terminamos con un puntito dentro. Buscamos el puntito número 3. Un deslizado, deslizamos un poquitín más. 1, 2 y entramos en el mismo punto. Siempre que terminamos ya el lacito, comenzamos el punto bajo. El punto bajo agrega aquí un puntito más para la siguiente vuelta. Entonces yo creo que aquí estamos bastante claros, ¿verdad? Bueno, ya doy la vuelta de punto bajo y es que aquí se repite. Venimos aquí, terminamos con un deslizado, entramos en la partecita aquí del puntito bajo y aquí levantamos de una vez las cadenas, en este caso 1, 2, 3 que hacen punto alto y 2 de separación, y ya volvemos a montar la puntada de nuevo. Estoy aquí para mostrarles un poquito más rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahora vamos hasta aquí.
rellenamos los 7 puntos y nos vemos en un momentito en esta parte. Bueno, ya rellené los 7 puntos aquí y ahora tenemos que montamos otra mariposita en el centro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y vamos hasta este lado. Y me disculpan los ruidos porque están en construcción. Y aquí rellenamos de nuevo con 7 puntos igual que aquí. Bueno, ya esto está yo creo que bastante claro, ¿verdad? De lo que se trata la puntada. Vamos para hacer el cosido en la blusita y listo. Bueno, ya vamos a hacer los cosidos. Ya puse las marquitas de la esquina. Me dejé una mariposa, 2 y casi en la tercera aquí. Tengo las 2 telas para que estén en línea conmigo. Este de aquí yo vengo tejiendo la última línea de punto bajo hacia arriba, ¿verdad? Din, 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 din. Dejamos este y este para este lado. Aquí está la colita de este y aquí está la colita del otro. Vengo aquí haciendo el punto bajo de este lado. Entonces, uno de cada lado. Aquí estoy subiendo, digámosle que la espalda está aquí, la colita. Y aquí subiendo de la derecha. Y están topados, derecho con derecho. Este es el derecho. Este es el derecho. ¿Ven? Porque se pueden complicar a la hora de hacerlo. Ok, un poquitín ahí se puede complicar. Esas marquitas, la sisa. Aquí va a estar la bocamanga. Y aquí también. ¿Cuánto? Lo que necesitemos. Yo lo voy a dejar un poquito holgadito. Soy talla mediana. Ahí en 19 centímetros. 19 centímetros. Más grande, 20, 21. Lo que le quieran bajar. ¿Cuánto lo vamos a entrar para los hombros? En mi caso, 11 centímetros. 11 centímetros. Lo vamos a entrar para los hombros. Y 11 del otro lado. Nos queda un escote de 52 centímetros aquí. 52 centímetros de contorno. 26 y 26, ¿verdad? Es 52. ¿Ok? Quiero una talla mucho más grande porque esa la siento pequeña. Hace tres vueltas más de cada una. La quiero más grande del frente que atrás. Hace 3 vueltas más del frente que atrás y ya. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer un cosido. Ya les dije, está frente con frente y va a quedar así de bonito. ¿Ven? Bien bonito, como un tejidito ahí precioso, como si fuese de máquina. Y este sería el revés. Entonces lo voy a deshacer. Quería mostrarles cómo quedaba porque queda muy bonito. ¿Ven? Aquí tenemos el que tiene la colita del otro lado. Entonces pasamos el ganchito en este puntito que nos queda en la esquina y traemos el último. Ya les digo. Un momentito. El último lo entramos también en el punto como si fuésemos a continuar el tejido. En el centro. Sí. Pero pasamos aquí directo para este lado. Lo voy a acercar aquí más porque estoy muy alejada, ¿verdad? Ok, vamos a comenzar de cero. Vamos a comenzar de nuevo. Traigo este puntito que estoy tejiendo aquí, discúlpenme. Y paso ahora directo del otro lado. Ahora vamos a utilizar los puntitos rasos, ¿sí? Puntito raso de este lado, o sea, el frente, y puntito raso del otro lado, también del frente. Bueno, en este caso de atrás, ¿verdad? El punto es que estén topando las partes rasas ahí. Y ahora pasamos directo. Volvemos. Tomamos este puntito y este puntito. Y pasamos directo. Ahora, si a usted le encanta coserlo con aguja lanera, lo hace con aguja lanera, como usted lo haya aprendido. Pero a mí me gusta este. Lo estamos terminando en el mismo hilo,
para que nos quede mayor asegurado, no nos queden nudillos por ahí, todo eso. Y así queda muy bonito. Aquí estamos llegando al último puntito que voy a utilizar los rasos, ¿verdad? Aquí el último. Y ya aquí voy a pasar en este primero de punto bajo que entramos en la partecita de las 3 cadenas. Vamos a pasar normal, directo así, como mayor asegurado. Igualmente un deslizado y aquí terminamos. Este ya lo tenía cortadito porque tenía que hacer el otro lado. Vamos a hacer lo mismo que en el otro lado, solo que tenemos que voltear el trabajo. Igualmente entramos aquí en el punto central, tenemos ya aquí el punto deslizado, el último puntito deslizado en esta parte, y vamos a deslizarnos un poquito más para quedar parejitos con este lado. Ahora pasamos directo y comenzamos de nuevo el cosido. Punto de este lado, el primero cuesta un poquitín, a veces o nos puede quedar un poquito apretado, y punto raso del otro lado. ¿Ven? Nada más esos y pasamos directo y así nos quedan con el mismo hilo que teníamos el granny tejido y ahora cosido. En la parte de abajo sí tenemos que agregar hilo, ¿verdad? Bueno, entonces así vamos a continuar estos dos igualmente hasta esta marquita, y este hilo sí lo he dejado sin cortar porque vamos a aprovechar de hacerle un bordecito de punto bajo y piquillo al escote, al cuellito aquí, ¿verdad? Entonces el mismo hilo lo vamos a utilizar para hacer el acabado final, tapar este hilo y todo. Bueno, igualmente llego de este lado, ya aquí hice el último raso. No, último no, aquí me falta este y este. Y ahora en este, el primero de los 3 que están aquí, y del otro lado pasamos directo. Y aquí mismo voy a levantar una cadenita. Vean, ya estoy por el lado por dentro. Y vamos a hacer puntito bajo. 1. No. Vamos a hacer piquillo de una vez. 1, 2, 3 cadenitas y vamos al mismo punto. Vamos a ver cómo entramos aquí, pero que quede un piquillo. Y vamos en punto bajo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. O pueden hacerlo de 2 también. Y vamos al mismo punto. Punto de piquillo, como para dejarle ahí un relieve, un bonito acabado final, tapando hilos y todo eso. Aquí llego del otro lado, en donde está la otra colita, y vamos a aprovechar de una vez de coserla y dejarla desaparecida. Entonces aquí nos toca 1, 2 y nos toca también un piquillo en el centro aquí. Tercero, 1, 2, 3. Vamos al mismo punto. Hacen un punto bajo o un deslizado, como quieran. Y vamos a ocultar el hilo de una vez. Vean qué bonito, vean qué preciosidad. Desaparecido este hilito. 1, 2, 3. Piquillo. Bueno, aquí termino la vueltita. La vuelta, último piquillo, y aquí terminamos en este puntito con un punto deslizado, punto de cierre, y estamos listos, terminados con la parte de arriba de esta blusita, chalequito. Ven, este sí que tenemos que coserlo por detrás, ahí lo mejor que se puede. Bueno, este sería el frente, ¿verdad? Ese en donde hemos cosido los puntos y piquillos del lado del frente. Ok, aquí nos ha quedado desaparecido el hilo y todo eso. Ok, bueno, vamos a coser, o voy a coser en este momento. Vamos a coser juntas, ¿verdad? Porque estamos tejiendo juntas. Ok,
Vamos a tejer de aquí hacia arriba. Para hacer lo mismo, llegamos a la marquita y vamos haciendo piquillo en las manguitas. Lo mismo, igualmente vamos a coser de aquí hacia arriba y vamos a hacer piquillo en las manguitas. Y por último, hacemos piquillo en la parte de abajo, cerrando los nuditos de aquí abajo y todo eso, ¿ok? Así que vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar, esta es, ya cosí la parte de arriba, ¿verdad? Este es el último de punto bajo aquí en el centro. También tomamos el otro centro, pero en este caso ahora sí que tenemos que tomar el hilo, hacer un nudito por aquí, bien asegurado, y comenzar el cosido. Bueno, ya aquí les llego en la 1, 2, 3, en la cuarta mariposa, que se vaya viendo. Nos tenemos doble alto del otro lado, que se vaya cosiendo igual para que se vea parejito, parejito, ¿verdad? Bueno, entonces aquí llegamos. Estoy para llegar a este puntito. Entonces aquí pasamos directo y del otro lado también. Punto deslizado. Y ahora abro el tejido, mismo que lo que hemos hecho en el cuello. 1, 2, 3. Hacemos un piquito. Y otra vez repetimos lo mismo y damos la vuelta. Lo mismo voy a hacer con el otro lado y listo. Bueno, ya cosí los laterales, hicimos los piquitos y la parte de arriba. Ay, 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 y es que me la fui a poner y me encanta de las dos maneras, como blusita y como chalequito. Ya nos queda aquí listo esta partecita y estaba pensando que se puede hasta continuar un poquito de manga larga porque estamos del frente del tejido. Continuamos un poquito más, pero por ahora se los voy a dejar así porque aquí tendríamos que agregar como que un motivo desde aquí hasta aquí, hacer como que unos cambiecitos para hacerlo manga larga, pero vamos a dejarlo como chalequito, ¿ok? Bueno, estas colitas que nos quedan aquí cuando hacemos el cosido, aquí me quedó una colita para hacer el cosido hacia arriba y aquí me quedó la otra colita para hacer el cosido hacia arriba. Vamos a sacarles provecho. Estamos. Entonces vamos a hacer el bordecito. Ya lo até aquí para aprovechar como que esté ahí firme y aquí mismo vamos a hacer de una vez 1, 2, 3 y aquí vamos al mismo punto. Disculpen los sonidos, pero es que ya comenzaron la construcción de nuevo. Y aquí punto bajo, ya sabemos, ¿verdad? 3 puntitos. 1, 2, 3 y así continuamos toda la vuelta. Aquí les llego del final, punto bajo y último aquí un punto deslizado, punto de cierre, cortamos y cosemos hacia atrás. Bueno, ¿y qué me les pareció ese punto, chicas y chicos? ¿Qué me les pareció ese punto tan bello? Bellísimo, bellísimo. Vea, yo quiero hacer también un chalequito para mi hija. Y cuando crecemos el tejido, para que ustedes tengan una idea, porque ya lo miré por ahí la idea, agarramos una esquina del granny, por supuesto del otro lado, del lado al revés, dejando el derecho por aquí y lo unimos así. Así. Vean, solamente una idea. Cosen aquí todo lo que quieran, bueno, lo que necesite, y aquí tendríamos unas manguitas. ¿Ya han visto ustedes esto? Sí. Y aquí cosemos también y tenemos aquí las manguitas. Nos quedarían por aquí las manguitas y aquí nuestra entrada y hacemos punto elástico, también el puñito, muy bonito. Si ustedes lo quieren lo podemos compartir por ahí en otro tono, será muy muy bonito. Pero yo les voy a sacar un canesú para un suétercito con esta puntada, que creo que se los había dicho en el video, ¿verdad? Imaginando que estamos sacando esta parte que no existe y sacamos el canesú preciosísimo. Ahora puesta me imaginé
nada más el cuello V en punto mariposa y lo demás cerrado también. ¿Qué les parece? Tal vez el frente solo cerrado y la espalda en mariposa, si lo quieren usar sin nada por debajo. Es que ustedes van a ver qué belleza. Así que bueno, les quería dar una sorpresa al final de este video y es esto. Este chalequito lo vamos a regalar a las seguidoras del canal que están en el chat en vivo en este momento. Lo vamos a regalar. Ahí las que están en este momento en el chat en vivo, yo voy a anotar los nombres en un papelito. Lo vamos a poner en una cajita y mi hija va a elegir un papelito y esa va a ser la ganadora de este chalequito. ¿Por qué lo he dicho en el final? Porque no quiero hacer mucho ruido con el regalo para que no se haga como que el video, ¿verdad? El inicio del video y vayan a querer ver el final. Lo dejo así para el final, para esas fieles que están ahí, siempre esperando y comentando en los videos. Así que, bien, a suscribir si no lo ha hecho para ser notificado en cada uno de los videos, que viene pronto este suétercito en punto de flor. Una belleza, chicas. Vean estas mangas preciosísimas. Una belleza. Necesitamos unos botoncitos. Muy bonito. Punto elástico en la parte de abajo. Y le saqué en patroncito. Vean qué delicia. Vean qué delicia. Para que se vayan guiando y nos vayamos guiando todos. Así que ahora sí, ahí se las dejo modelando. Vean qué belleza como se ve eso modelando, mis amores. Es una belleza, una frescura. Y también si quieren elegancia, quieren ir a algún lugar y verse elegantes con algo así muy bonito, pues se lo ponen con la forma que yo les he hecho, con cuellito y manga larga. Se ve preciosísimo. Así que ahora sí me despido y espero, ¿verdad?, que hagan este chalequito para venderlo. Está preciosísimo y no hay miedo, ¿verdad? Simplemente le bajan un poquito, ¿verdad? Si la cliente saben que es talla L, le bajan un poquito la sisa. Miden la cliente primero, ¿verdad? Si es talla L, viene siendo 20 centímetros de sisa. Se lo miden y van viendo ahí. Está preciosísimo para vender porque es muy fácil de hacer. Preciosísimo. Saludos y muchísimas bendiciones de nuevo.